En este tercer vídeo entramos ya de lleno en la sintaxis del fichero Makefile y en particular de las reglas que componen el fichero Makefile. Porque como veremos, un fichero Makefile contiene básicamente un conjunto de reglas. En esas reglas se van a especificar las dependencias y las órdenes. Y cuando hablamos de dependencia, lo que queremos indicar es que un fichero debería modificarse, debería reconstruirse cuando cualquiera de los ficheros que influyen sobre él o a partir de los cuales se construye el que estamos planteando si es necesaria su modificación, se ha modificado y por lo tanto debe modificarse el objetivo, debe modificarse el destino de la regla. Y en cuanto a las órdenes, simplemente queremos manifestar, queremos dejar explícita qué órdenes son las que se tienen que ejecutar para conseguir la actualización de ese fichero. Así será la forma en la que vamos a trabajar en la asignatura, porque nuestro objetivo con los ficheros Makefile, repito, será la gestión de proyectos software. Así pues, este será el formato de las reglas, donde como podemos ver, los dos puntos serán fundamentales y van a separar, por un lado, el objetivo de la regla, o sea, qué quiero construir, qué quiero modificar, qué quiero actualizar, digámoslo de forma resumida, y en la parte derecha indico todos aquellos ficheros que afectan a este destino. Dicho de otra manera, cualquier modificación o si se modifica cualquiera de los ficheros que aparece en la parte derecha, entonces debería modificarse la parte izquierda, el objetivo. Y finalmente en las órdenes indicaremos, como dije antes, todas aquellas instrucciones que me permiten, a partir de los ficheros que aparecen en la lista de dependencia, generar de nuevo o crear por primera vez el fichero objetivo. Como resumen, el objetivo identifica a la regla e indica el fichero que se va a crear. La lista de dependencia incluye todos los ficheros de los que depende el objetivo, de forma que si alguno de los ficheros especificados en esta lista se modifica, entonces Make buscará una regla que contenga ese fichero como objetivo y lo reconstruirá. Cuando se han construido todas las versiones de los ficheros que se especifican en la lista de dependencia, o sea, cuando todos estén actualizados, entonces se construirá objetivo. Lo veremos con más detalle con algún ejemplo. Y finalmente, las órdenes son órdenes válidas en el sistema operativo en el que se ejecuta Make. O sea que no son órdenes especiales, sino pueden ser cualquier orden, en este caso de GNU Linux. Normalmente, y en esta asignatura pues será prácticamente así, en el 100% de los casos, serán órdenes que construyan el objetivo, llamadas al compilador G++. Pero, muy importante, puedo especificar un número indeterminado de órdenes asociados a la misma regla, no solamente una orden. Puedo escribir cualquier número de órdenes. Y, importantísimo, cada una de las órdenes tiene que estar precedida por un tabulador. ¿Vale? No espacios en blanco, sino un tabulador. Y en esto es importante que lo considere y que lo tenga en cuenta. Y también es importante que tenga en cuenta que algunos editores, cuando se comportan de la siguiente manera. Cuando guardamos el fichero, sustituyen los caracteres tabuladores por una serie de espacios en blanco. Normalmente esto se configura entre las opciones del editor. Y si usted no es consciente, puede ser que tenga el editor configurado de esa manera. Por lo tanto, si Make, cuando procese el fichero Makefile, no encuentra un tabulador delante de las órdenes, va a empezar a provocar errores. Así que revise las opciones de su compilador de manera que tenga en cuenta que los tabuladores deben grabarse. Si no se graban, Make no será capaz de procesar estas órdenes. Veamos un ejemplo. El ejemplo que mostramos es el ejemplo que
mostrábamos anteriormente, el ejemplo sencillo que nos sirvió para ilustrar el uso de los comentarios, era el fichero, además un fichero que se llama Makefile como tal, lo puede ver aquí en la carpeta actual. Si hacemos un ls, perdón, si hacemos ls-l, vemos que existe un fichero Makefile. Hay más, como puede ver, lo veremos más adelante, pero bueno, aquí tenemos el fichero llamado exactamente Makefile. Eso quiere decir que cuando yo ejecute la orden make, sin más, este será el fichero que se vaya a procesar. Bueno, en primer lugar, observe cómo en este momento me está diciendo que el fichero bin saludo está actualizado. Si hacemos un ls-l, voy a comparar simplemente las carpetas src y la carpeta bin. Observará que saludo cpp tiene fecha 26 de febrero, hora 9:15, y el ejecutable tiene fecha 26 de febrero, 9:53. Significa que el ejecutable es más nuevo que el fuente. Por lo tanto, el ejecutable, como nos está diciendo aquí, está actualizado. Por lo tanto, si ejecutamos make, vemos que make no quiere trabajar sobre este fichero Makefile. Si consultamos las reglas, en este caso solo hay una, por lo tanto, al haber solo una, no hay ninguna discusión acerca de qué regla es la que se ejecuta, es la que hay. La primera, de hecho sería la primera porque he ejecutado make sin decir nada, sin especificarle ningún destino, pero bueno, como solo hay una, no hay discusión posible. Bien, lo que intenta hacer make es generar este destino bin saludo. Para generar este destino bin saludo, ¿vale?, tiene que existir el fichero src saludo cpp. Make se da cuenta de que existe perfectamente, aquí está, y una vez que existe, pues entonces se plantea si tiene que generar este ejecutable, si tiene que generar el destino. Para decidir y tomar una decisión, compara la fecha y la hora de CPP con la fecha y la hora del ejecutable. Como este fichero es más antiguo que el fichero destino, make decide que no tiene que hacer ninguna tarea y simplemente termina, como vemos aquí, dándonos un mensaje indicando que el fichero ya está actualizado y que no quiere hacer nada, lo cual pues tiene su sentido y tiene su lógica también. Bueno, aquí hay varias opciones para obligar a que el make trabaje. Vamos a ver algunas de ellas para que le sirva como orientación en su trabajo. Bien, lo primero que tenemos que hacer, o que podemos hacer, mejor dicho, es la solución más tonta de todas, que es abrir el fichero fuente, escribir cualquier carácter, bueno, cualquiera no, en este caso un espacio en blanco, grabar el resultado. Si ahora volvemos a hacer un ls-n de las carpetas src y bin, vemos que ahora saludo cpp tiene una hora posterior al ejecutable. Hemos modificado el fichero fuente de una forma muy burda, pero lo hemos modificado. De forma que si ahora ejecutamos make, vemos cómo efectivamente obligamos a make a trabajar. ¿Qué ha pasado? Pues que en este caso ha detectado que el fichero fuente existe y es más joven que el fichero ejecutable y por lo tanto es necesario actualizar el ejecutable. Para eso ejecuta esta orden y vuelve a crear el ejecutable. Bueno, esta forma, desde luego, como puede ver, es una forma bastante triste y costosa de trabajar. Bueno, otra opción sería borrar el fichero ejecutable y una vez borrado, pues claro, nos planteamos lo siguiente. Cuando make trabaje dirá, quiero generar este ejecutable. Bien, ¿existe el fichero fuente? Sí existe. Compara, bueno, y en este caso no hay que falta ni comparar, perdón, simplemente dices, bueno, este no existe, por lo tanto, directamente, sin pensarlo dos veces, pues se ejecuta make y make ejecuta la orden que crea el ejecutable. Bueno, tampoco parece una opción, al principio, bueno, es una opción respetable, a veces será útil, otras veces pues no será precisa. Existe otra opción muy interesante, sobre todo a la hora de ir haciendo pruebas y de generando proyectos, que es utilizar la orden touch. Touch modifica la fecha y la hora
de un fichero. Entonces, si vemos ahora mismo, vemos el estado de las carpetas src y bin, podemos ver que el fichero saludo cpp está asociado, tiene la hora 10:18. Observe que mi hora actual son las 10:20. Pues lo que voy a hacer ahora es hacer un touch sobre el fichero src saludo.cpp y al volver a pedirle información sobre los ficheros, vemos que saludo cpp ha cambiado su hora a la hora actual. Por lo tanto, observa que el cpp es más joven que el ejecutable. Por lo tanto, al ejecutar make, de nuevo, obligamos a que se regenere el fichero fuente. Bueno, es una forma bastante cómoda, como puede ver, de obligar a que make trabaje. Bueno, en cualquier caso, ya está viendo un fichero Makefile sencillo que tiene una única regla con un objetivo. La lista de dependencia está formada por un único fichero y una orden bastante sencilla. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Pues ahora quiero organizar un proyecto en el que quiero que se generen o quiero tener siempre actualizados los ficheros saludo y saludo en dos pasos, los dos ejecutables con los que hemos venido haciendo las pruebas iniciales. Como puede ver, son dos caminos independientes. En primer lugar, a partir de saludo cpp genero un ejecutable, lo hemos visto hace un momento, y por otro lado es un camino que genera un objeto intermedio antes de generar el ejecutable. En realidad los ejecutables son los mismos, pero bueno, se tratan de en principio dos proyectos o dos subproyectos, llamémoslo así, diferentes, que se pueden organizar en un único fichero Makefile. Bueno, pues este sería el fichero Makefile que he escrito para esta tarea. Como puede ver, en primer lugar le he llamado de otra forma. Ya tengo un fichero llamado Makefile, pues ahora tengo uno que se llama makefile2.mak. Yo le utilizo la extensión .mac para que se tenga en cuenta que es un fichero Makefile, pero evidentemente no es precisa esta extensión. Sigue teniendo la regla que hemos visto hace un momento, la creación del saludo a partir de saludo cpp. De hecho, es la primera regla que aparece en el fichero Makefile. Es la que se ejecutará si no le digo nada. Y luego aparecen las dos reglas que me van a permitir generar el ejecutable saludo en dos pasos. Adelanto que ambas reglas son intercambiables, no es preciso que estén en este orden. Bien, la primera de ellas me dice cómo generar el ejecutable saludo en dos pasos a partir del fichero saludo.o. Observe que mirando la lista de dependencias estamos diciendo que para crear este ejecutable es preciso que exista este objeto. Es más, es preciso que este objeto sea más nuevo que el ejecutable para ejecutar la orden que me crea el ejecutable. Y finalmente, la última regla me dice cómo generar el objeto a partir del fuente. Así que observe cómo debemos ir indicando cada uno de los pasos con reglas separadas. Bueno, si ejecutamos esta orden, sin más, veamos lo que estamos indicando a Make que queremos que procese el fichero makefile2.mak. Recuerde que Make se pondrá a trabajar con la primera regla. ¿Vale? La primera regla es la que nos dice que cree el objeto bin saludo a partir de saludo cpp. Bueno, pues aquí ya depende de cómo esté configurado su entorno. Me explico. Si saludo cpp es más joven que saludo, el ejecutable, entonces reconstruirá el ejecutable. Si no, directamente no hará nada. O sea, la pregunta es, si existe este fichero fuente, ¿es más reciente que bin saludo? Vale, si lo es, entonces lo que se hace es ejecutar la orden que ve usted aquí abajo, se ejecuta la orden que crea ese ejecutable. Make siempre envía a cout la orden que ejecuta, recuérdelo. Bien, si yo quisiera ejecutar o crear otro destino, tendría que indicárselo de forma explícita en la llamada a make, como ve aquí. ¿Vale? Make, nombre del fichero Makefile y destino que quiero ejecutar. En este caso, como no va a existir ninguno de los ficheros, los crearía. Pero, para verlo con detalle, prefiero dejar esta discusión o para el siguiente vídeo, porque realmente va a ser bastante interesante e ilustrativa acerca del funcionamiento de Make.